Buenas noches, Wilmar. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, pensé que iba a estar solito. Y menos mal que no sé qué pasó de lo demás. Todavía estamos en modo feriado. Parece que sí. Para algunos no terminó todavía la Santa. Pero vamos a esperar unos minutitos, aunque ya estamos y 35, eh, para ver Sí, si profe. se conectan. Ahí llega Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, Mabel. Buenas noches, profe, compañeros, Hola, David, buenas noches. ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien, descansados, relajados, viajados, voltados. Amén, amén, espectacular. Vamos a ver si eso se refleja en la clase, pero por lo menos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mabel? Bendiciones. Bueno, ya estamos en un número acorde como para empezar, habiendo vuelto de un periodo un poco largo de pausa. Vamos a comenzar con una etapa del desarrollo que nos va, por lo menos en la tercera hora, que es cuando siempre le damos la aplicación la- o- o el perfil práctico para nuestra vida congregacional, nuestro ministerio. Vamos a ver unas características bastante especiales que nos traen los desarrollos de esta etapa del crecimiento. Pero antes de comenzar, y, y para iniciar nuestra clase con buen ánimo, con disposición, con la bendición del Señor, quería pedirle a uno de ustedes si nos podía dirigir en oración. Aquí tenemos una voluntaria, un voluntario, si no, dedocráticamente. ¿Quién ora por nosotros? Yo puedo orar. Gracias, Mabel. Bueno, gracias Padre Celestial, te damos por esta tarde, noche, que vamos a estar compartiendo, vamos a estar aprendiendo. Gracias por tu presencia entre nosotros y por toda esta tecnología que nos permite reunirnos a pesar de la distancia. Te pedimos tu bendición especial sobre el profesor y sobre cada uno de nosotros, los alumnos, que podamos estar atentos y realmente salir aprendiendo algo práctico para la vida congregacional y el servicio aquí. Bendice nuestras familias también, el seminario, al director y a cada uno de los docentes y alumnos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, estamos ya entrando en la etapa donde los niños, y espero que los adultos también, empiezan a experimentar con ideas separadas del objeto o a derivar ideas a partir de los objetos. En la última clase, hace 15 días, hablando de la etapa preescolar, un poquito se podía mencionar que además de las habilidades corporales, las niñas, los niños
van adquiriendo la noción de nombre. Esto que a nosotros, los adultos, nos parece algo tan natural, la verdad no lo es. ¿Qué es la noción del nombre? Que a una cosa se la puede llamar por su nombre sin que necesariamente esa cosa esté presente. Para nosotros es algo tan cotidiano, algo que hacemos de manera tan usual, que rara vez vamos a frenar para pensar que eso es todo un proceso mental, todo un proceso de desarrollo, todo un proceso de abstracción que no tiene nada de natural, sino que es una aplicación de la inteligencia humana a el medio que nos rodea. Entonces, el primer nivel de abstracción que los chiquititos adquieren es el nombre. Empiezan a darse cuenta que no necesitan repetir su propio nombre para referirse a sí mismos, por ejemplo, sino que pueden utilizar pronombres para referirse a las personas, por ejemplo, o a los objetos, que pueden utilizar nombres genéricos para referirse a una idea, a algo que necesitan. Los niños que ya crecieron en la era de la tele, tienen incorporado eso todavía más, dado que la publicidad es tan masiva que los niños ya no piden cosas, piden marcas. Y nos vamos dando cuenta que este proceso es un proceso de abstracción, todavía no muy desarrollado en la etapa preescolar, pero a medida que van creciendo los niños, se va notando cada vez más como una habilidad ya análoga a los adultos. Solo que en esta primera etapa, que Piaget llamó la etapa de las operaciones concretas, aún hay una dependencia a los objetos sensibles, a los objetos conocidos. Creo que ya mencioné varias veces porque siempre me resultó muy instructivo, más allá de su ingenuidad y de su simplicidad, el famoso chiste del Chavo, cuando están aprendiendo matemáticas, que el profesor Girafales le dice: Chavo, si yo tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas manzanas me quedan? Y ahí hace durar el chiste una media hora, el tipo era un genio como humorista, pero hace la cuenta: si yo tengo 2 manzanas, me como una. No sé, profesor, porque yo me lo sabía con naranjas. Como humor, pega muy bien y es muy gracioso. Yo cada vez que lo veo, lo conozco de memoria el capítulo, y cada vez que lo veo me río como si fuese la primera vez. Tiene una gran porción de verdad en cómo se producen las primeras abstracciones. El número, una de las abstracciones más, valga la redundancia, una de las abstracciones más abstractas, el número es totalmente una idea humana. Cuando empezamos a aprender operaciones matemáticas en la escuela, sí o sí lo ligamos a los dedos, a cosas que tenemos. Si yo tengo 2 lápices y quito uno, entonces este chiste de las manzanas y las naranjas no es tan tirado de los pelos. Es muy acorde a la realidad. Porque en estas primeras etapas ya operacionales, o sea, ya hay operaciones cognitivas complejas, hay abstracción, hay ideación, todo lo que encontramos en el adulto ya hay, solo que aún dependen del ancla, de la muleta, del objeto concreto. Se necesita algo tangible para darle realidad a la idea. Y esto es muy interesante, porque mal que le pese a muchos
idealistas por ahí, el ser humano va creando sus ideas. Ya hablamos un poquito de que nadie nace en un corcho, nadie nace en una isla, y por lo tanto somos muy influenciados por nuestro círculo social, la familia, la comunidad, el tiempo y la cultura en la que vivimos. Todo eso nos influencia y absorbemos eso. Pero en concreto y tomados como individuos irrepetibles, ningún ser humano nace con ideas innatas. Ningún ser humano nace con ideas innatas, con una sabiduría intrínseca que mágicamente se despierta. Hay muchas, cómo aparecen los niños prodigio, con 2, 3 añitos haciendo cosas complejísimas. Debemos atribuirlo sí o sí al funcionamiento de su cerebro, a mejores conexiones neurales, a buen estímulo, a lo que sea, pero no se captan ideas del infinito como sostenía Platón y toda una legión de idealistas hasta el día de hoy, ¿no? De que hay ideas universales que nosotros captamos y absorbemos. No, la forma de crear ideas, la forma en que nuestro cerebro procesa abstracciones, es a partir del mundo material, del mundo concreto, del mundo sensible. Obvio que cuando hemos pasado toda nuestra vida, consciente al menos, haciendo esto, nos resulta muy difícil aceptarlo, porque trabajamos. Ahora mismo yo hablando con ustedes, solo les transmito palabras, ustedes entienden la palabra, forman la idea, entienden el significado, y entonces nos resulta muy difícil aceptar que esas palabras, esas abstracciones, todo eso proviene del mundo concreto. Hola Luis, buenas noches, buenas tardes. He visto que levantaste la mano. Sí, profe, buenas Vamos a noches. hacer todos juntos. Saludo e intervención. Espectacular. Profe, una consulta. Usted había dicho, incluso en el primer día de clase, recuerdo en consejería, creo que era psicología, consejería psicológica, no recuerdo bien el nombre de la primera asignatura que tuvimos con usted. Psicología general. Psicología general. Usted mencionó que en realidad todos venimos con la misma maquinaria, con el cerebro, las funciones son las mismas, solamente que algunos niños son más estimulados con respecto de ciertas habilidades o aptitudes que ellos van captando conforme van creciendo, ¿verdad? En estas etapas. Y algunos, al ser muy estimulados, bueno, obviamente surgen estos niños prodigio. Pero ahora menciona usted que algunos tienen mejores conexiones neuronales y otras cosas. O sea, convengamos entonces en que vinieron ciertamente un poquitito más, digamos, con un toque divino. Tuneados. Vinieron Tuneados, exactamente, con un toque divino extra, porque evidentemente es algo que nosotros no comprendemos, cómo es que una persona a una edad tan temprana ya adquiera ciertos conocimientos, ¿verdad? Que muchos de nosotros tardamos años en aprender. Yo diría que sí y que no. Ciertamente, volvemos, a nivel individual, es claro que alguien que tiene un cerebro que procesa más rápido, que aprende más rápido, que definitivamente es superior a la media. Pero no se produjo solo. Por ejemplo, ¿por qué hoy se hacen tantos análisis prenatales, por ejemplo? Además de que para que facturen los sanatorios. Es para detectar, por ejemplo, se sabe que si vos tenés 2 progenitores con serias deficiencias nutritivas, con algún retraso, con alguna adicción,
alguna enfermedad de base, lo más probable es que el hijo o hija que venga en camino ya venga con menos posibilidades que sus congéneres. Y viceversa, que alguien que viene con todos los beneficios tiene más posibilidades de, digamos, de heredar una carga genética un tantito mejor. Aunque se han hecho, y creo que ya hablamos en clase de eso, se han hecho experimentos con respecto al equipamiento básico, y entre un supergenio y el más último de los últimos brutos que podamos encontrar en el mundo, no hay diferencia orgánica. ¿Sí? Sí funciona mejor, sí hay diferencia funcional. Se han hecho sí estudios in vivo de funcionalidad, de fisiología, por ejemplo, de conexiones neurales, y la velocidad de los chispazos eléctricos en un cerebro entrenado, digamos, un cerebro atlético, son, pero abismalmente superiores a un cerebro no estimulado. Claro que en un órgano tan chiquito y con cosas tan rápidas decimos, bueno, este lo hace en 3 nanosegundos y el otro lo hace en 1 nanosegundo. Es casi sin diferencia. No, es 2 o 3 millones de veces más rápido. Es abismal la diferencia. Pero el 99,99% de los estudiosos coinciden en que esto es un desarrollo funcional y no un toque divino tuneado orgánico. Pero claro que sí hay diferencias orgánicas, repito, especialmente para mal, cuando creo que la mayoría de nosotros ya hemos pasado por un prenatal con nuestras esposas, o si son chicas, ustedes mismas ya pasaron. Y siempre te preguntan, ¿tomás alcohol? ¿Consumís drogas? ¿Tuviste alguna enfermedad mientras estabas gestando? No te lo preguntan de balde nomás y para llenar la historia clínica. Algunos parece que sí, pero no lo hacen. Sino justamente para ya tener una previa de lo que puede venir. ¿Por qué? Porque, digamos, si vos afectaste el organismo, puede ocasionar problemas. Y viceversa, cuanto mejor tuneado viene, tiene más posibilidades, aunque nada quita las sorpresas de la vida. Pero en general, la estadística funciona siempre, ¿no? A nosotros nos gustan mucho las excepciones, pero básicamente la vida es un ritmo constante. Entonces, por eso siempre que aparece algo rarísimo te dicen 1 en 1 millón. Y estadísticamente, porque encima es 1 en 1 millón vivo. Y ahí ya se te va el número, quién sabe a cuánto. Y entonces, volviendo a esto, el equipamiento básico es prácticamente el mismo. Pero como ya hablamos en clases anteriores, si hubo deficiencias en la nutrición, ya cuando llegan a esta etapa, prácticamente llegan a ser irrecuperables, exceptuando las excepciones. Y siempre nos gustan las excepciones. Una típica son los casos de éxito, nos encantan los casos de éxito. Cartonero, se recibió de médico, solo juntando latita. Genial, 10 puntos, qué bueno, gracias a Dios. Pero es 1 en 10.000 que no pueden salir de atrás del carrito. Entonces, nos gustan las excepciones. En general, si venís de una buena carga genética, no necesitas ser genial ni nada, con solo estar sano, ya venís con muchas ventajas a este mundo.
y viceversa. Cuando venís con una mala carga genética, progenitores enfermos, o con adicciones, o con malnutrición, malformaciones, lo que sea, puede salir todo bien. Y de hecho hay muchísimos casos que sale todo bien, pero estadísticamente puede salir todo mal. Y ahí es donde va Luis. Entonces, a nosotros nos gusta pensar que hay un toque divino para usar nuestro lenguaje evangélico, pero en general es, claro que hay un toque divino. Dios providencialmente gobierna hasta los pequeños pájaros que vuelan, pero desde nuestro punto de vista, humano, cotidiano, no hay mucha diferencia. Una décima de gramo hace todo ese universo de distancia, ¿no? Y ahora el comentario al margen que siempre me gusta meter, pero ¿cuántas personas que, ahora hablando de toque divino, que Dios ha dotado de talentos maravillosos para infinidad de cosas, se frustran por falta de estímulo, por ignorancia de los padres que le tocaron? O sea, Dios le dio todo, y muchas veces nuestros círculos familiares, nuestro estilo de vida, ¿no?, frustran un montón. ¿Cuántos millones de músicos talentosos se deben haber perdido porque nadie le dio una guitarrita, ni siquiera una de esas truchas que venden en la terminal? ¿Cuántos escritores, científicos, predicadores no se han frustrado por el simple hecho de la falta de estímulo? Un profesor que tuve ya un poco más adulto en el programa de doctorado, él una vez dijo una cosa muy interesante basado en un pedagogo brasileño que tal vez muchos de ustedes conozcan por la mala fama que le hacen, pero él era evangélico, era un cristiano comprometido y muy comprometido con su pueblo, era Paulo Freire. Paulo Freire escribió sobre los docentes, ¿no? Porque él era docente, obviamente iba a escribir, cada cual lleva agua para su pozo, ¿no? Pero él dijo lo siguiente, decía: todos nosotros reclamamos que nuestra educación es pésima, ¿no? A lo que somos papás más reclamamos, la educación es pésima, es horrible, no sirve para nada. Los docentes son lo peor que hay, solo son docentes porque no sirvieron para otra profesión. Todos nosotros escuchamos eso, ¿verdad? Ahora bien, si tu hijo, tu hija quiere ser docente, ¿quién de ustedes lo estimula para ser docente? Y no entremos en la poética, vamos a la realidad. No, mi hijo, de eso no se puede vivir, vamos a estudiar una cosa más mejor. Yo lo haría. A mí me encanta ser docente, pero si mi hija me dice quiero ser docente, dice, no, hija, hace otra cosa. ¿Eh? Hacemos eso. Y él lo aplicaba a la iglesia. Dice, nos quejamos de que nuestros predicadores son todos mediocres, el 90% no da ni 2 pesos. Pero si tu hijo dice, yo quiero ser pastor, quiero ir al seminario, ¿qué es lo primero que le decís? Te vas a morir de hambre de eso. Y yo lo conozco en carne propia. Entonces, gloria a Dios que Dios con los instrumentos pésimos que somos nosotros hace maravilla. Pero ¿cuánto? Ahora volviendo a la cuestión del estímulo, ¿cuánto talento, cuánto don de Dios se debe haber perdido en el camino por simplemente falta de estímulo? No hablemos de cosas malas, no hablemos de vicio, no hablemos de problemas, no. Sencillamente falta de estímulo, de dale mi hijo, dale mi hija, anda, hace eso. Eso es bueno para vos, bueno para tu prójimo, bueno para Dios. ¿Cuánto se habrá perdido? O sea, increíble. Y en el equipo que traemos no hay ninguna diferencia. Es el mismo cerebro, son las mismas manos. No hay gran maravilla. Dios hace maravillas con instrumentos de lo más ordinario. A nosotros nos gusta lo extraordinario. A nosotros nos gusta el héroe. Dios no necesita héroes. Hasta ahí la nota al margen. Si algo sacamos de esta hora es nunca neguemos el estímulo, el ánimo a alguien que nos
que nos exprese, sean nuestros hijos, nuestros hermanos, los miembros de nuestra congregación. Si alguien dice, quiero cantar, y vos sabés que es igual que un perro que lo están ahorcando, estimulalo igual, porque quién sabe si con entrenamiento, con buena guía, no termina siendo un tipo, una chica súper talentosa. No sabemos. A veces decís, ah, hijo, vos estás cantando como un perro encerrado en una lata. Y ¿tá? Lo frustraste para todo el viaje. Quizás sea real, pero es real en ese momento, sin saber qué hubiera sido de ser estimulado. Y a veces por el simple hecho de ser estimulado, un niño, una niña, de ser estimulado de sí, vos podés, no siguen eso. O sea, no todas las niñas son excelentes bailarinas de ballet, ni todos los niños son excelentes futbolistas. Pero el decirle, vos podés, intentalo, le da valentía para intentar lo que sí realmente puede, lo que sí realmente tiene talento. Pero si todos le decimos, no, no servís para eso, no servís para aquello, yo creo que eso es peor que todo el resto de los males que tenga la humanidad atrás. La falta de estímulo y la falta de aliento. Creo que prácticamente el 100% de las personas frustradas en este mundo es más por falta de aliento, de estímulo y de buena guía que todos los males que traemos atrás. Y es más, esas historias de éxito que nos gustan tanto, que nos inspiran tanto, si le rastreas el fondo, el cartonero que se recibió de doctor, atrás tenía una mamá que le decía no pares, o un tío, o un amigo, el que sea, no pares, seguí adelante, vos podés. No importa que tenga que andar bajo la lluvia juntando latas, vos podés, vos lo vas a lograr. Y ese hizo más para lograr que sea doctor que cualquier otra cosa. Y esa te pongo las manos en el fuego. Porque básicamente eso es lo que nos manda Dios en su palabra, llevar unos las cargas de los otros. Cuando tenés alguien que te apoya, que te levanta, que te lleva hacia adelante, podemos lograr cualquier cosa los seres humanos. Mientras que el equipamiento orgánico es el mismo, no hay gran cosa. Pero cuando somos estimulados podemos lograr maravillas, podemos hacer milagros. Nunca se queden con una palabra de aliento para alguien. Seguí adelante, cantá feo, seguí adelante, cantá, querido. Que si en algún momento si cantás demasiado feo te van a desconectar el micrófono. ¿Ah? Pero si no lo intentás, ¿cómo vas a saber? Entonces, y esta edad, ahora sí, volvemos al cosa. Esta edad es crítica en este sentido del estímulo anímico. Porque en esta edad pesa mucho la aprobación todavía de los padres. Después vamos a hablar un poquito más adelante, en la adolescencia los padres y la madre no importan. Ya dejan de existir, dejan de estar en la ecuación, pero en este momento tiene mucho peso la opinión, la aprobación de los padres, del círculo familiar, pero también de su círculo social. La aprobación, por eso quieren ver las mismas películas, quieren ir a los mismos lugares, porque necesitan la aprobación de su grupo de pertenencia. Pero todavía es muy fuerte el peso de los padres y digamos, del círculo de referencia. La intimidad social más cercana, incluyendo la iglesia, si los niños crecieron en la iglesia. Entonces ahí el obtener estímulo y aprobación de los papás, de los abuelos, de la iglesia, de los maestros, de sus iguales, eso genera seguridad y ánimo para hacer más. Muy a tener en cuenta. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás se puede aprender, todo lo demás se puede recuperar. Pero esa seguridad de la persona en su propia identidad, si se pierde en esta etapa, después vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, pero si se pierde, tenés dos extremos que se desarrollan. O la persona totalmente insegura, totalmente frustrada, fracasada, poca cosa, el tirado total, le arruinaste la vida,
O el contrario, la persona agresiva, prepotente, que necesita ganar seguridad aplastando a los otros. Ambos son niños heridos. Ambos. Tanto el que no consigue nada, el que no puede expresar su propia capacidad, como aquel que necesita aplastar a los demás. ¿No? Uno y otro son exactamente lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Son niños heridos que no les dieron seguridad en ser ellos mismos. Todo lo demás en esta etapa tiene solución, menos esa, el aliento, el estímulo, el dar identidad, el dar seguridad. ¿Preguntas? Profe, ya que mencionaste el tema también de la carga genética, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, no sé si son conjeturas, hipótesis, o de que cuando un niño, o sea, viene de una familia de gente violenta, por ejemplo, su padre es un asesino, su mamá también es una persona muy violenta, y este niño nace pero es adoptado por una familia sana y es criado en ese contexto, ¿verdad? De sano, equilibrado. Él lleva esa carga genética. ¿Existe alguna posibilidad de que esa persona, de que ese niño haya llevado alguno o tenga esos rasgos violentos? ¿Pudo haber heredado eso de sus padres estando en el vientre de su madre? ¿Existe esa posibilidad? ¿Se ha estudiado alguna vez eso? Vamos por parte, como diría Jack el Destripador, ya que estamos hablando de violencia. ¿Ah? Vamos por parte. Hay rasgos de carácter que pueden ser patológicos. Me gustó que tomaras el caso de la violencia porque puede ser fácilmente observable, ¿no? Alguien que explota por cualquier cosa es muy fácil de observar. Si la persona es violenta por ser maleducada nomás, eso no es hereditario. Por más mal carácter que tenga, si quitas a la persona del ambiente tóxico, como ahora está de moda llamar, no hay, y sí se han hecho mil cosas. Por ejemplo, en caso de adicciones, quitando la tolerancia orgánica, por ejemplo, de adictos a la heroína, el único problema que tenían bebés nacidos era obviamente la tolerancia a la droga y la necesidad de la droga, porque su sistema sanguíneo estaba lleno de droga. Entonces, el único problema era limpiarlos de eso, ni bien nacidos, pero jamás tuvieron mayor o menor tendencia a adicciones que chicos nacidos en cualquier otra. Estadísticamente, no hay más adictos de hijos de adictos. Se colgó, parece. Ah, ahí volvió. No, aquí volví, estaba. Entonces, se hicieron experimentos, por ejemplo, con hijos de adictos, y no hay estadísticamente más adictos entre los hijos de adictos que entre los hijos de no adictos. Estadísticamente es lo mismo. Digamos, si de hijos de no adictos, 3 de cada 10 van a ser adictos, los hijos de adictos, 3 de cada 10 van a ser adictos. ¿Ah? Y lo mismo sucede con la violencia estructural. ¿Ah? Gente que creció en un ambiente violento, que se acostumbraron a que todo se soluciona a los golpes o a los gritos, quitado de ahí, el niño o niña no va a tener mayor. Ahora, si es violencia por causa de psicosis, esquizofrenia, ya es otra cosa, porque esas sí son enfermedades orgánicas, ¿no? Neurológicas, psiquiátricas, que tienen un porcentaje hereditario, digamos, de tantos hijos de esquizofrénicos, de tantos hijos de psicóticos, van a nacer psicóticos o esquizofrénicos. En ese caso, ahí no importa dónde lo lleves, no está dentro del control o de la influencia ambiental. Pero
hablando de casos de gente con el hardware normal. Las flaquezas de carácter, no se heredan. Y aunque la carga genética puede transmitir mejoras o empeoras, no sé si existe esa palabra, hasta cierto porcentaje, tampoco es determinante del todo. Por ejemplo, hay hijos de superdotados en ciencia o en arte o en lo que quieran, que son más brutos que un adoquín. Y lo contrario, hijos de personas brutas como un adoquín que nacen supergenios. Pero estadísticamente, las características, por ejemplo, las características que son orgánicas. Un ejemplo de esto de la velocidad de conexiones neurales. Si vos tenés hijos de personas que su cerebro funciona más rápido, lo más probable es que su cerebro funcione más rápido, porque es una característica orgánica que sí se transmite por la herencia. Aunque no sea, esto se ha visto, por ejemplo, en personas que hacen ejercicio físico. Aunque su contextura natural, sin el ejercicio físico, no fuese de musculosos, como su cuerpo ya se adaptó al desarrollo muscular, a la función, cuando tienen hijos, normalmente son hijos de características atléticas. Pero esto no es solo humano, esto en las vacas también. Vacas con buen desarrollo muscular son las vacas que cruzás para que te dé más carne, pero si no, no tendríamos buen asado. Eso sí funciona así, pero las características conductuales, a no ser que sean patológicas, no son hereditarias. Entonces, nacer en un hogar violento no te hace violento. El famoso meme de que si te pones un escudito y vos cortás el círculo, es verdad. Siempre y cuando sean cuestiones de adaptación, cuestiones sociales, o sea, lo que es Claro, estructural. consultaba eso porque de repente podría haber el temor, una familia que quiere adoptar y va a un centro de adopciones y no sabes de dónde proviene, viene? ¿verdad? Esa criatura. Y justamente por eso puso un caso extremo, Claro. padre homicida, madre igualmente homicida, sin problemas patológicos, o sea, mentalmente sanos, Entonces, no. por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque obviamente, pero sociópatas. O sea, Y no hay riesgo de que esa persona a cierta edad comience a el rebelarse y riesgo, el salga mismo su riesgo. gen diabólico. No, el mismo riesgo estadístico que cualquier otro. Por eso decía, a nosotros nos gusta lo extraordinario, pero cuando vamos a la realidad de la vida, es una constante. Y, por ejemplo, en cuestiones de adicciones, donde siempre hay el temor, por ejemplo, de adoptar hijos de adictos, pero se hicieron seguimientos de años y años, décadas de seguir, y la proporción estadística de hijos de adictos que después terminan adictos es la misma proporción que los que jamás fueron hijos de adictos ni de ninguna otra. Es lo mismo. Entonces no hay una marca genética. Es claro, no. Si ese organismo al nacer no fue limpiado, tratado, van a necesitar la droga por haberlo ingerido, consumido vía materna, ¿no? Pero cuando son así, dados en adopción y todo, enseguida reciben tratamiento. No ha habido mayor índice estadístico que en no adictos. Y con eso se puede trasladar a casi cualquier a cualquier característica de conducta. Y lo que muchos se escandalizan todavía, pero está más que demostrado que toda adicción es adicción conductual. No hay ninguna adicción física, no existe. El que quiere seguir bebiendo, fumando, inyectándose lo que quiera, es porque quiere hacerlo. El cuerpo se adapta y todo, pero no
La mente domina el cuerpo. Nos desconectamos un ratito, volvemos en 10 minutos, a las 21, 22, volvemos y retomamos la segunda hora. ¿Qué les parece? Excelente, profe. Nos Bendiciones. vemos. Amén.